La programación de operaciones versus la programación de proyectos de la empresa La Mazorca. Este proyecto es presentado por Cristian Guzmán, Alexander Moreno, David Alejandro Daza y Julián Andrade. Vamos a hablar de la definición de la programación de operaciones. Esta técnica se encarga de identificar, organizar y ordenar en secuencia lógica derivadas de un programa, proyecto o plan de producción y ubicarlas detalladamente a la altura del tiempo en que se realizan. Esta acción requiere preservar las relaciones de actividades asignadas a tiempo, responsables de la ejecución y comprobación de los recursos. Base de la programación: cómo se va a realizar, cómo se está realizando y cómo se realizó y cumplió un objetivo. Vamos a hablar de los ambientes de programación de producción. MTO, producción bajo pedido. Son trabajos que solamente se realizan bajo pedido o por encargo. Para esto se requiere tener tanto la materia prima como la mano de obra para entregar el periodo. Ejemplo: sastres, litografías, carpintería, restaurantes. MTS, producción bajo inventario. Son empresas que manejan grandes números de productos en inventario y solamente varían en colores u otras características. Ejemplo: comercializadoras y manufactureras. Ambientes de programación de producción. En este mapa mental: MTA, producción bajo disponibilidad. Vemos en la parte de abajo que dice el número de máquinas y son número de trabajos, máquina 1, número de trabajadores, y en la otra máquina. Vamos a la parte superior izquierda donde habla de la jornada de trabajo en producción, tiempo de preparación, tiempo de calentamiento y tiempo de trabajo. En la parte derecha dice la administración de la producción, es decir, orden de producción y el orden de trabajo. Esto varía según el tiempo, si es largo o es corto. Definición de la programación de proyectos. La gestión de proyectos implica tener una supervisión sobre los comportamientos de trabajo y la disponibilidad de su equipo. La programación de proyectos implica administración de las líneas de tiempo y fechas. Con el programador puede crear tareas y proyectos, determinar rápidamente el riesgo de que se produzcan desviaciones, dependencias y proyectos. Determinar rápidamente el riesgo de que se produzcan desviaciones, dependencias y superposiciones en la programación y ver las obligaciones del proyecto a medida que planifica. La gestión de proyectos implica tener una supervisión sobre los compromisos de trabajo y la disponibilidad de su equipo. Diferencias de la empresa Mazorca. La programación de operaciones versus la programación de proyectos. En la programación de operaciones, preparar la masa de las arepas. Usar la masa para hacer las arepas ya moldeadas. Realizar el aseo local. Se verifican cómo se realizan las arepas, cuánto tiempo se demoran en hacerse y si se realizan las ventas suficientes. Ahora hablamos de la programación de proyectos. Preparar los rellenos de las arepas para crear nuevos sabores. Tener capacitado al personal del trabajo. Organizar actividades. Y finalmente realizar un presupuesto para invertir en insumos. Las semejanzas de la empresa La Mazorca. Hablando de la programación de operaciones. Se hacen arepas de maíz para el público. Personal que realiza las actividades acordes a la empresa La Mazorca. Hacer uso oportuno de las actividades que permiten que el negocio funcione. En la programación de proyectos, se generan estrategias para vender más arepas de sabores diferentes. Se buscan capacitaciones para que la empresa La Mazorca tenga
en persona eficaz y realizar las preparaciones de tiempo para saber cómo va a salir todas las actividades. Y finalmente, una pregunta para uno de los operarios de la empresa. ¿Cómo es el proceso para realizar una producción de arepas diaria? Bueno, muy buen día. Para realizar pues todos los procesos de las arepas que pues nosotros realizamos en la empresa La Mazorca, inicialmente pues partimos de la compra de los insumos. Entonces pues nosotros contamos con proveedores los cuales nos facilitan el transporte de todas las materias primas que requerimos para pues hacer dichas arepas. Nosotros pues hacemos uso de horno, del horno que pues está hecho de barro para que pues el sabor de esta sea característico y distintivo pues de todas las diferentes clases de arepas que puedan vender en la ciudad. Como les estaba mencionando, pues en la parte de los insumos, nosotros hacemos una cantidad de producto, o bueno, utilizamos una cantidad de harina que nos permite realizar más o menos entre 100 y 200 arepas diarias, que pues son las que se venden en nuestra empresa. Muchas gracias.